A empezar con nuestro primer expositor, el licenciado Richard Morales, a cargo del tema neoliberalismo y crisis estructural de la base económica en Panamá. El doctor Richard Morales tiene una licenciatura en Economía Política y Ciencia Política de la Universidad de Tulane, maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo Económico de la Universidad de Harvard, doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Panamá, profesor de la USMA y miembro del comité editorial de la revista Tareas. Con ustedes, el doctor Richard Morales. Muy buenos días a todas y todos. Muy agradecido por la introducción, profesora. A los organizadores por el esfuerzo en convocar este espacio y a todos los que están sintonizándonos en este momento, interesados en el debate que vamos a llevar a cabo en este momento. El tema que me ha tocado desarrollar sobre el liberalismo y la base estructural de la economía panameña nos debe llevar a la pregunta sobre cuál es la contradicción que tiene nuestra formación social, la forma como hemos organizado nuestra economía y qué posibilidades tenemos de suprimir, de trascender esa contradicción. Para lograr llegar al meollo del asunto, por así decirlo, voy a empezar desde qué es esto del neoliberalismo, de lo que se habla tanto, tratar de enmarcarlo en un sentido global, para después de ir aterrizando en lo concreto, en el caso panameño. El neoliberalismo es un patrón de acumulación, no es un sistema, es una forma de organizar las instituciones dentro del capitalismo, con la intención de acelerar, de ampliar el proceso de acumulación. Así que es una discusión a lo interno del capitalismo, básicamente, y de sus crisis cíclicas. Esto nos permite comprenderlo al neoliberalismo no como una especie de teoría de conspiración de parte de élites nacionales, sino que como un momento dentro del proceso capitalista, dentro de sus leyes de movimiento incluso, ¿no? Ahora, ¿por qué surge en los 70 este patrón de acumulación neoliberal? ¿Y qué es? ¿No? El capitalismo, disculpen, ha tenido una serie de grandes crisis. Es un sistema que tiene oscilaciones regulares, procesos de expansión y de contracción. Y en los años 70 encontró un momento de contracción importante, una crisis económica a nivel global. Esa crisis económica vino tras un periodo de recuperación. Esas grandes depresiones de las que hablé, hubo una en 1873, otra en 1928, la infamosa Gran Depresión, y nos encontramos en una tercera depresión que inició en 2008. Tras la Segunda Gran Depresión, tras la Segunda Guerra Mundial y ese periodo que se le tiende a considerar post-keynesiano, la época dorada del capitalismo en algunos países europeos, sobre todo algunos asiáticos, entra en depresión en los 70, y el patrón de acumulación neoliberal fue la respuesta del capital para restaurar su tasa de ganancia. Toda crisis del capitalismo es generalmente una crisis de su tasa de ganancia. En la medida que no tiene una rentabilidad suficiente, debe recurrir a toda serie de medidas para tratar de restablecer esa rentabilidad. Porque si no tiene rentabilidad, no hay inversión, no hay empleo, no hay consumo y hay crisis. Así que se da una serie de políticas a nivel global que tenían la intención de restaurar esa tasa de ganancia, ¿no? Ahora, esto viene impulsado, por un lado, o tiene en el centro la liberalización de los flujos comerciales y financieros a nivel global. Esto viene motivado también por el rompimiento del patrón oro, donde Estados Unidos garantizaba los dólares con el oro,
y a la vez eso responde a un hecho, y esto es relevante en el caso panameño, a que al romper Estados Unidos con ese patrón oro, eso genera un cambio importante para Panamá, ¿no? Estados Unidos pasa en esta época, en los años previos a los 70, de ser un país deficitario, de ser un país con superávits, un país que exportaba a los demás países, a un país importador, ¿no? Un país con déficits. Se convierte en un país que empieza a reciclar los déficits de los demás países. Esto va a ser clave a la hora de pensar por qué Panamá se convierte en un centro financiero a partir de los 70 y Lo cómo eso, tiene que hacer el administrador. y eso hay que ubicarlo históricamente, ¿no? Así que se liberan estos flujos financieros y Lo comerciales, tiene que hacer el administrador del digamos, Zoom. el ¿Quién es el corazón del administrador del Zoom? liberalismo, ¿no? Esta idea de la liberalización de estos flujos, El que administra el Zoom es el que da permiso de un compartir agudizamiento de la pantalla. competencia entre los capitales a nivel global, eso genera presión hacia los países. Esta es la presión a la flexibilización laboral, a la apertura comercial, a la privatización de los estados. Esto a la vez es auxiliado por las propias políticas que impulsaban los organismos financieros internacionales para presionar a los países a tomar estas medidas. Y en el caso latinoamericano sabemos muy bien que eso venía atado como condiciones a los préstamos que daban estos organismos financieros a nuestros países, ¿no? Para estos llamados ajustes estructurales. Pero estos ajustes responden nuevamente a esa dinámica, a esas leyes del movimiento del capitalismo, ¿no? Presionando a los países, a los estados, a las empresas y a los trabajadores a ajustarse a estas normas neoliberales como aquellas que le iban a permitir al capitalismo tener una elevada tasa de ganancia. Esto lo logra, efectivamente, logra en los 80, en los 90, restaurar esa rentabilidad hasta llevarnos a la crisis en la que nos encontramos en la actualidad. Ahora, pero el neoliberalismo digamos, no solamente es esa liberalización de los flujos financieros, comerciales, no solamente la flexibilización laboral, la privatización de los activos públicos de los estados. También hay una parte técnica que es clave aquí, es decir, el hecho de que, y es muy útil que hayamos tenido ayer las presentaciones de Guillermo Castro, Juan Jované, para poder adentrarnos en algunos de estos fenómenos, que se da una revolución tecnológica, ¿no? Una revolución de la comunicación, una revolución del transporte, y esta revolución industrial, por llamarlo así, de las comunicaciones y el transporte, que se liberalicen esos flujos financieros y comerciales. ¿Por qué? Porque te permite una mayor agilidad en el transporte, lo que permite que las empresas transnacionales se deslocalicen, se ubiquen en otros países de la periferia, buscando abaratar la fuerza de trabajo, y a la vez esa comunicación casi instantánea de la revolución electrónica del Internet que le permite a las bolsas de valores, a la banca, al mundo de las finanzas, poder prácticamente generar transacciones simultáneas. Así que el patrón de acumulación neoliberal se sustenta también sobre un cambio técnico, que es muy importante, que hace posible que se genere esta mayor competencia entre los capitales a nivel global, ¿no? Y ahí surgen o se consolidan las empresas transnacionales y la banca transnacional. Y lo de la banca transnacional es clave nuevamente porque Panamá se convierte en los 70 en un centro financiero. Y es importante saber por qué se convierte en ese centro financiero, ¿no? Ahora, eso nos lleva a lo que es el neoliberalismo, ¿no? Así que tenemos esta fase de competencia mucho más agresiva entre los capitales que genera presión hacia abajo en los países para que le faciliten condiciones al capital de acumulación, condiciones de acumulación. ¿Qué papel juega Panamá en esto, no? Bueno, yo al inicio presenté que digamos, el patrón de acumulación neoliberal empieza en los 70, que es el momento en el cual se da ese desacoplamiento entre Estados Unidos y el patrón oro, y se da un cambio, ¿no? en el mercado mundial. Este es el año también donde en Panamá se aprueba la ley bancaria, y eso no es casualidad, es el momento en el que se arma el centro bancario en Panamá, impulsado desde Estados Unidos por la Comisión Trilateral. Y esto es clave, es uno de estos episodios olvidados, me parece, en la historia panameña, o no enfatizados lo suficiente, sobre todo teniendo en cuenta el cambio que esto genera en la economía.
e impulsado desde Estados Unidos, y algunas de las figuras vinculadas a la Comisión Trilateral eran las mismas que impulsaban incluso las negociaciones en torno al Canal de Panamá. Ahí estamos hablando de Rockefeller, estamos hablando de Carter, de Kissinger, es decir, de unas facciones de la élite estadounidense que tenía un proyecto, ¿no? De cómo llevar adelante su economía y el papel que ellos iban a cumplir en el mundo, ¿no? Así que en los 70 se consolida lo que podemos llamar la plataforma de servicios, ¿no? En el centro tenía al centro bancario. ¿Y la idea del centro bancario cuál es? La idea del centro bancario era, como mencioné anteriormente, Estados Unidos se convierte en un país de déficits, ¿no? Un país que importa más que exporta. Y a la vez empezaba a reciclar las ganancias de Japón, las ganancias de Alemania, las ganancias de los demás países que estaban industrializándose rápidamente, pero necesitaba reciclar esos dineros no solamente a lo interno de su propio sistema financiero, sino a través de centros financieros periféricos, por así decirlo, donde las regulaciones fueran mucho más flexibles, donde hubiera mayor posibilidad de mover esos dineros con menores restricciones, con menores costos, con menores regulaciones. Y ahí surge Panamá, a la par que muchos otros países en el Caribe, en el Medio Oriente, en Asia, que sirven de este papel como especie de centro financiero periférico satelital. Y la idea era mover esos dineros, y Panamá cumplía con este papel por varias condiciones que son generalmente ya conocidas: el hecho de que tenía el dólar, el hecho de que en este momento era un protectorado estadounidense, que ya existía un régimen de sociedades anónimas, que ya existía un régimen de abanderamiento de buques, es decir, todos estos diferentes ya existía la zona libre incluso desde finales de los 40, 50, es decir, que ya existían estas condiciones que hacían a Panamá muy atractivo para mover estos dineros, ¿no? Y con el centro financiero lo que podemos hacer es que esos distintos elementos se articulan en esta plataforma de servicios que tienen su centro. Bueno, uno de los actores que hoy es sujeto de mucha crítica, que es este centro bancario, ¿no? Así que ahí se consume, digamos, el nuevo papel de Panamá en el mercado mundial, en ese mercado mundial caracterizado por este patrón de acumulación neoliberal, ¿no? Y esto se da simultáneamente con las negociaciones de los nuevos tratados del canal, ¿no? Y esto nuevamente, no son hechos desconexos, ¿no? Sobre todo cuando estamos considerando que son los mismos actores. Así que aquí yo avanzaría una tesis que está abierta a discusión, que es que Panamá es uno de los primeros países en América Latina e incluso en el mundo que se incorpora al patrón de acumulación neoliberal, que empieza a cumplir un papel dentro de esta liberalización de los flujos financieros, ¿no? Ahora, el papel del centro bancario cambia con el tiempo, sobre todo cuando el propio centro bancario estadounidense se desregula y empieza a cumplir más un papel de centro bancario regional, ¿no? Ahora, así que esto nos lleva a tener que tratar de comprender el país que tenemos ahora desde esta continuidad de procesos, porque tendemos a concentrarnos mucho en las fechas donde hay eventos políticos traumáticos, en el 89, en el 68, por decir algo, ¿no? Pero dejamos por fuera, cuando enfocamos esa vista, la posibilidad de continuidades en el desarrollo económico del país. Es decir, nos fijamos más por las interrupciones o las rupturas en la superestructura, por decirlo así, que la continuidad del desarrollo en la base económica del país. Y ha habido una política económica bastante coherente en Panamá, por lo menos incluso desde los 50, de los 60 hasta nuestros días, ¿no? Y eso es aquello de lo cual hablaban ayer Guillermo Castro y Juan Jované, como la formación socioeconómica panameña, ¿no? Como el modelo, pues, si lo queremos ver de esta manera. Ahora, ¿cómo funciona esto, no? ¿Cómo funciona esta plataforma de servicios que se articula en los 70 y que termina por perfeccionarse ya en los 90 y una vez se revierte a Panamá el territorio y el canal, ¿no? Básicamente es una plataforma que aprovecha la posición geográfica para atraer y captar capitales en el mundo. Y la idea es que le ofrece condiciones favorables a esos capitales para generar ganancias, ¿no? Y para esto utiliza servicios legales y servicios financieros y después recicla
estos capitales a lo interno del territorio en la industria, con la especulación con la tierra, con la vivienda, con el comercio, con las oficinas. Es decir, que es todo un ciclo, ¿no? Los servicios financieros y legales, que los servicios legales tienen que ver con las sociedades de papeles, evidentemente, la posibilidad de mover tu dinero anónimamente dentro de un sistema financiero que después te permite reinvertir esos dineros incluso en el propio territorio. Eso explica que tengamos un sector de la construcción que haya tenido, digamos, estos momentos de crecimiento elevado, no solamente debido a la inversión pública, sino a la propia inversión que circula a través del país. Esto también fue promovido por leyes muy específicas, ¿no? La ley de la propiedad horizontal que se promueve en los 70 también para exonerar de impuestos esas inversiones, ¿no? Así que ese es el modelo panameño, se basa en eso, ¿no? Aprovechar la posición geográfica, atraer y captar esos capitales con estos diferentes servicios que ofrece el país. Ahora, ¿cómo ofrece estos servicios? Bueno, principalmente sea a través del abaratamiento de la mano de obra, que se aseguren de que puedan mover su dinero en Panamá sin tener que pagar mayor costo de mano de obra, y generalmente a través también de la depredación ambiental, es decir, el hecho de que se pueda invertir, de que pueda moverse ese dinero sin tener que tomar en cuenta mayores restricciones ambientales, y finalmente, claro, la más conocida, que es la flexibilidad en cuanto a la regulación, el cobro de tributos y demás, ¿no? Ahora, ahí se genera parte de la contradicción, ¿no? El hecho de que para atraer estos capitales al país, Panamá tenga que ofrecer su territorio prácticamente a baratillo o a precio de saqueo, de sacrificar a la fuerza de trabajo, a los recursos naturales y a su propia capacidad de recolectar impuestos y hacer inversión social. Así que ahí está, digamos, parte de la contradicción del propio modelo, aquello que llamamos el hub, aquello que es lo que todos estos diferentes esquemas que tratan de instalar en el país para atraer empresas, termina conspirando en contra de las propias posibilidades de desarrollo del país. Ahí hay una contradicción evidente. Y es que no podemos mantener, digamos, este modelo de desarrollo actual basado en vender, basado en la venta al mejor postor de la posición geográfica. No podemos mantener ese modelo y generar a la misma vez un desarrollo equitativo y sostenible. Porque ese propio modelo no permite que el país haga inversión productiva, no permite que el país recaude los impuestos necesarios para invertir en una política social, en educación, en salud. Esta propia política conspira contra la agricultura. No puedes, cuando la tierra se convierte en un bien especulativo, es decir, la idea de que el punto de la tierra es poder usarse para la especulación, reciclando esos dineros que capta el país a través de la plataforma de servicios, eso hace inviable la agricultura. Así que ahí vemos, o la agricultura productiva a gran escala, ¿no? Mucho menos una donde se incorpore a los trabajadores rurales, a los campesinos, ¿no? Así que ahí vemos la contradicción estructural de nuestro modelo, y una contradicción que se genera sobre todo a la par de que Panamá se incorpora, ¿no?, a este patrón de acumulación neoliberal en el mundo. Ahora, no es una novedad decir que Panamá es un país monoproductor, ¿no? Y de que y esta es una tesis que está incluso en aquel trabajo emblemático de Marco Gandásegui, ¿no? Su tesis de licenciatura sobre la concentración del poder económico en Panamá, donde Panamá es un país monoproductivo, ¿no? De la misma manera que países latinoamericanos se concentran en la venta de bienes primarios, sea el petróleo, sea el gas, sea algún bien de la agricultura. Panamá vende su posición geográfica, ¿no? Y la vende en estos momentos de la historia a través de su plataforma de servicios. Y el hecho de que mientras sigamos atrapados dentro de esa medida, el desarrollo es imposible. Y aquí me iría, digamos, incluso a una breve mención sobre las limitaciones de los procesos que se iniciaron en el siglo XXI en varios países latinoamericanos, los así llamados países progresistas. Y el mayor límite fue que no pudieron alterar ese carácter monoproductor de sus economías y siguieron siendo dependientes, sea de la exportación de soya, de petróleo, de carbón,
de gas, es decir, de banano, es decir, del producto en el que se concentra su economía. Y en la medida que los precios de estos productos subieron en el mercado mundial, efectivamente tenían un mayor excedente para poder redistribuir como política social en educación, en salud, en beneficios a los trabajadores, pero una vez que cayeron esos productos, su economía cayó también. Y al no poder alterar, digamos, esos modelos, quedaron atrapados dentro de estos esquemas, ¿no? Y de igual manera Panamá, ¿no? Atrapado por su economía monoproductiva, dependiente de vender su territorio, su posición geográfica al mejor postor, ¿no? Y la forma como la hace más atractiva, la venta a este territorio, es cada vez abaratar más el costo de esa posición geográfica. Si vemos, por ejemplo, cuáles son las propuestas que ha hecho el gobierno para salir de la crisis, tienen que ver incluso con rebajar las condiciones que se le ofrecen a esos capitales para que vengan al país. Es decir, sacrificar cada vez más a la sociedad, al medio ambiente, al Estado, con tal de lograr seguir captando esos capitales. Es decir, es una especie de competencia fiscal o competencia hacia abajo, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo rompemos con esto, no? Ya para ir cerrando. Así que estamos atrapados en esta especie de contradicción dentro de este patrón de acumulación neoliberal. Lo primero es algo que creo que es clave. Los países no pueden elegir sus modelos como si fuera una lista de supermercado, ¿no? Un país no dice, yo quiero emular el modelo japonés, o yo quiero emular el modelo finlandés, o yo quiero emular el modelo uruguayo, ¿no? O el modelo cubano, o el del país que le gusta a cada uno, ¿no? Los modelos no se eligen de esa manera, ¿no? Los países están restringidos en parte por su desarrollo económico histórico, por el papel que tienen dentro de la División Internacional del Trabajo. Es decir, hay limitaciones que hacen difícil esa operación de tratar de transitar, de tratar de generar cambios, ¿no? Y ahí está parte del reto que tenemos en Panamá, cómo cambiar la base económica para que pueda cambiar el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Y parte de ello tiene que ver con cómo podemos aprovechar nuestra posición geográfica de una forma mucho más equitativa, de una forma mucho más sostenible. Hasta el momento nos hemos desarrollado o hemos crecido o hemos acumulado como un país que se vaya a extraer del valor que crean los trabajadores en el mundo, extraer de esos excedentes y tratar de moverlos a través del país con la plataforma de servicios. Así que somos un país que extrae valor, no un país que crea valor, ¿no? Más allá de algunos sectores que sí lo hacen dentro del país, ¿no? Y tenemos que pasar a ser un país que crea valor y que crea valor desarrollando nuestras fuerzas productivas del trabajo en Panamá, usando el conocimiento. El camino al desarrollo de todos los países que pasan del atraso a un estadio más avanzado ha pasado a través de la tecnología, de su capacidad de generar algún nivel de industrialización más avanzada, ¿no? No ha existido ningún otro camino al desarrollo de los países. Ahora, ¿qué políticas impulsan para lograr esto? Han sido varias. Así que el reto de Panamá parece muy claro. Si no queremos seguir atrapados como un país monoproductor, subdesarrollado, con un lugar que le ha fijado Estados Unidos dentro de la división regional e internacional del trabajo, nos toca desarrollar nuestra capacidad, nuestras fuerzas productivas como país, nos toca incorporar el conocimiento, hay muchas maneras de hacer eso, las transferencias tecnológicas, la inversión en investigación y desarrollo en ciencia y tecnología, que pueda ser hecho sobre todo a través de la cooperación con países en una situación parecida a la panameña como los demás países latinoamericanos. Ahí viene la importancia de poder generar un bloque regional donde tenemos políticas complementarias para desarrollar esas fuerzas productivas, tecnológicas, del conocimiento en Panamá. No podemos pensar que esto es algo que se hace de manera aislada y que eso pueda lograrse mediante regímenes distintos del trabajo, formas de trabajo más democráticas, más cooperativas. Y eso a la vez nos lleva ya al punto final, que creo que es el clave, el cual muchos de los países progresistas en la región, al cual no llegaron muchos, ¿no? Aunque algunos sí lo intentaron, que es el hecho de que no puedes generar estos cambios en tu forma de organizar la sociedad si no hay algún tipo de choque en torno a cómo están establecidas tus relaciones productivas. Es decir, quién es el dueño de las riquezas o de los activos estratégicos de tu país. Y si no hay un choque en ese punto, es decir, en tratar de poner esos activos estratégicos del país, esos activos de la posición geográfica en manos de la sociedad, en manos de las grandes mayorías, va a ser imposible cualquier otro cambio. Porque a fin de cuentas, las limitaciones de toda política económica, de toda planificación, está en quién es el dueño de los activos con los cuales
vamos a estar planificando en primer lugar. Y eso lleva al caso de que toda posibilidad de generar un consenso entre la sociedad va a implicar un disenso también. Un disenso con aquellos que actualmente concentran el poder y la riqueza y que tras la reversión del canal y la zona del canal terminaron apropiándose, terminaron expropiándole al país la posición geográfica, ese activo histórico por el cual han luchado generaciones de panameños. Así que tocaría, por ponerlo así, expropiar a los expropiadores y recuperar el control o conquistar el control por la sociedad, por el pueblo panameño de la posición geográfica y potenciarla al servicio del desarrollo de nuestras fuerzas productivas y así tratar de generar una transición hacia una nueva sociedad donde podamos crear y compartir riqueza de forma equitativa y sostenible. Muchas gracias.